Perlas del libro de Miqueas. Todas las personas, en menor o en mayor grado, tenemos responsabilidades, autoridad e influencia. ¿Cómo asumimos nuestras responsabilidades? ¿Cómo ejercemos la autoridad que tenemos? ¿Cómo usamos la influencia que tenemos sobre los demás? Gracias te damos, Dios, en esta mañana. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a entender Miqueas capítulo 3. Entender la responsabilidad que tenemos, entender cómo ejercer la autoridad que tú nos has dado, entender, Señor, cómo usar la influencia que tenemos en el círculo donde nos desenvolvemos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. El capítulo 3 del libro de Miqueas está dividido en 3 secciones. Este capítulo tiene 12 versículos. Y 4 versículos, los primeros 4 versículos, se denuncia a los opresores, contra los opresores del pueblo, los líderes. Los versículos 5 al 8, la denuncia va contra los falsos profetas. Recuerden que en la Biblia no se usa la palabra falso profeta, se dice simplemente profeta. Son sus obras, son sus enseñanzas, sus prédicas, las que determinan que son, si son falsos o son verdaderos. Y del versículo 9 al 12 se da la razón de la ruina de Jerusalén. Una vez más, el mensaje se dirige a los líderes, a los sacerdotes y a los profetas. 3 puntos que vamos a ir respondiendo: responsabilidad, autoridad e influencia. Usted, en el círculo donde se encuentre, en el lugar donde se encuentra, tiene estas 3 áreas de responsabilidad. Responsabilidad. Usted tiene autoridad. Usted tiene influencia. Oíd ahora, príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel, ¿no concierne a vosotros saber lo que es justo? Miqueas denuncia la injusticia y la opresión de los gobernantes. Y les dice, no les concierne, no deberían ustedes saber discernir entre lo justo y lo injusto. Porque para eso habían sido elegidos como líderes, como magistrados, para impartir justicia. Lamentablemente el pecado se repite de generación en generación. Vemos ciertas sentencias en los medios de comunicación que a todas luces no son justas. Hay tantas evidencias contra determinados personajes, pero los jueces los declaran inocentes. ¿Por qué razón? Ellos saben, pero no están aplicando lo que es la justicia. O muchas veces nosotros, en el círculo donde nos desenvolvemos, no actuamos con justicia. Recuerden, en mayor o en menor grado, usted tiene responsabilidades, autoridad e influencia. Ya sea dentro de su casa, ya sea en el trabajo, ya sea en la iglesia, en el círculo donde usted se desenvuelve. Ciertamente, esos líderes, los magistrados de Israel, deberían haber sabido lo que es justo y correcto, debieran haberlo practicado. Sin embargo, como sucede con frecuencia, los que tenían el poder abusaron de su autoridad. Mientras más se destacaba un hombre entre sus semejantes y mientras más importante es su obra, más amplios son los alcances de su influencia.
puede usar esa influencia para bien o puede usar su poder, su autoridad para fomentar el mal. ¿Cómo ejerces tu autoridad? ¿Cómo cumples tu responsabilidad? ¿Cómo usas la influencia que tienes? Estos líderes, estos magistrados, allí en Jerusalén, no lo estaban haciendo bien. Vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que les quitáis su piel y su carne de sobre los huesos, que coméis asimismo la carne de mi pueblo y les desolláis su piel de sobre ellos, y les quebrantáis los huesos y los rompéis como para el caldero y como carnes en olla. Fuerte, ¿verdad? Esta declaración. Prácticamente era un abuso total del pueblo. Abusaban. La autoridad que ellos ejercían era simplemente para beneficio suyo. Pervirtieron la justicia. Aborrecían lo bueno y amaban lo malo. En vez de ser los pastores del rebaño para guiar y proteger a las ovejas, esos dirigentes eran carniceros del rebaño y vivían a costa de ella. Y miren lo que dice: coméis asimismo la carne de mi pueblo. Es fuerte esta declaración. En esta vívida metáfora el profeta destaca la codicia y la rapacidad totalmente egoísta de los gobernantes en su trato con el pueblo. ¿Qué está haciendo Miqueas? Les recuerda sus obligaciones. Les recuerda que ellos deben ejercer el derecho y la justicia, deben respetar el derecho de cada una de las personas. Les está señalando puntualmente sus pecados y los va ejemplificando como carniceros terribles que matan para beneficiarse de ello. ¿Qué nos dice esto? De que Dios lleva una cuenta minuciosa de todos nuestros pecados. Si esos pecados no son confesados, testificarán contra nosotros, serán motivo de nuestra ruina. Entonces clamaréis a Jehová y no os responderá, antes esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo, por cuanto hicisteis malvadas obras. ¿Qué hemos encontrado en estos 4 versículos? Hay una acusación. Se les describe cuáles son sus delitos, cuáles son sus pecados. Despellejan, ¿no? Se comportan como carniceros contra el pueblo. Y ahora se les anuncia el castigo. ¿Cuál va a ser el castigo para ellos? Dios va a guardar silencio. La ausencia de Dios ante ellos, no hay respuesta. Clamaréis a Jehová y no responderé. Antes esconderé de vosotros, dice, esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo. ¿Por qué razón? Porque amaron lo malo y odiaron lo bueno. Porque la autoridad que se les había dado lo usaron para beneficio propio. ¿Qué perla saca usted aquí? ¿Cómo ejerce la autoridad que tiene? ¿Cómo trata usted a las personas que están bajo su autoridad? ¿Los trata como a personas o los trata simplemente como objetos? ¿Cómo los trata? ¿Ve en ellos candidatos para el reino de los cielos o simplemente usted no los ve como tal? Así como Dios guardó silencio y no respondió más a estos líderes, puede también suceder en nuestra vida. Los siguientes 4 versículos ahora nos hablan acerca de los pecados de los que se decían ser profetas de Dios.
Así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y claman paz cuando tienen algo que comer, y al que no les da de comer proclaman guerra contra él. ¿Recuerdan a Balaam? Balaam fue contratado por precio, se le ofreció una paga para profetizar contra el pueblo de Dios. Se le pagó para profetizar a favor de los moabitas. Algo similar sucedía aquí. Estos profetas anunciaban paz a los que les pagaban, a los que les daban de comer, pero denunciaban su pecado supuestamente a los que no les querían pagar. No pagaban su servicio. Se vendían por precio. El profeta no tiene un precio, el profeta tiene una misión. Que ahora tenga derecho, como dice el apóstol Pablo, tenga derecho, y que no se le ponga el bozal como al buey que trilla. Es cierto, tiene derecho de recibir una paga para poder vivir, pero no se puede negociar con el don. No se puede negociar con el don de profecía. No se puede negociar con la palabra de Dios. Es muy distinto el tener un derecho para ganarse la vida, porque toda persona que ejerce un trabajo, que ejerce un servicio, debe ganarse la vida, debe tener una paga. Pero aquí se había pervertido completamente. Con su conducta, estos profetas negaban lo que enseñaban, negaban ser mensajeros de Dios. Sus hechos los desacreditaban como tales, y por eso eran considerados falsos profetas. Anunciaban paz, pero al que les pagaba, y anunciaban guerra al que no les pagaba. Por tanto, viene la sentencia. Ustedes van viendo, se les menciona su pecado y luego se les anuncia el castigo. Por tanto, de la profecía se os hará noche y oscuridad del adivinar, y sobre los profetas se pondrá el sol, y el día se entenebrecerá sobre ellos. Vienen desgracias, se anuncian desgracias venideras para estos falsos profetas y los falsos gobernantes. Miqueas les informa que en el tiempo de su angustia no habría profecía para guiarlos. Y serán avergonzados los profetas y se confundirán los adivinos, y ellos todos cerrarán sus labios porque no hay respuesta de Dios. El día del castigo revelaría la falsedad de las predicciones de paz. Revelaría que ellos eran falsos profetas. El sol de su prosperidad y su influencia se podría, ¿no? Ya no tendría más, no existiría más, desaparecería. Miren, la diferencia entre estos falsos profetas y Miqueas, el profeta de Dios. ¿Cuál es esa diferencia? 7. Serán avergonzados los profetas y se confundirán los adivinos. Ellos todos cerrarán sus labios porque no hay respuesta de Dios. Sus predicciones de paz resultaron engañosas. Pero Miqueas dice, mas yo estoy lleno del espíritu, del poder del Espíritu de Jehová. En contraste con los falsos profetas que seguían su propio espíritu, Miqueas era dirigido por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Jehová. Podemos aquí ver nosotros su triple capacidad. 1. Estaba lleno ¿de qué? De poder para que pudiera proclamar el mensaje divino con vigor sobre cada uno de los oyentes. Esa es la razón por la cual los seguidores de Dios, sus hijos, su pueblo, recibe
el Espíritu Santo para proclamar el mensaje, pero también para anunciar juicio y conocimiento de justicia y la rectitud de Dios que hacían que sus palabras fueran justas y rectas. Juicio y de fuerza, dice, fuerza y valor para pregonar los mensajes divinos contra cualquier oposición, por general que fuera. Si usted recibe el Espíritu Santo, lo recibe con un propósito: anunciar el mensaje. Y ese mensaje va de acuerdo a lo que dice su palabra. Los profetas de Dios anunciaban el mensaje tal cual era, sin añadir, sin quitar, sin poner lo que les parecía, sin considerar si les gustaba o no les gustaba. Hemos visto que muchos de los profetas lloraban por el mensaje que debían transmitir. No hubiesen querido transmitir ese mensaje, pero tenían que hacerlo porque Dios se los estaba comunicando. Si usted recibe el Espíritu Santo, lo recibe para convertirse en un mensajero. Vayan y anuncien el mensaje, dijo Jesús al ascender. Apocalipsis nos da diligencias, nos indica la misión, nos indica el mensaje que debemos de anunciar, con justicia y juicio, con poder. Y los 4 últimos versículos, en estos 4, se anuncia la ruina de Jerusalén y se dice puntualmente a los líderes, a los magistrados, a los sacerdotes, a los profetas, que ellos eran los culpables. Oíd ahora estos jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio. Abominaban el juicio. ¿Por qué? Porque lo habían pervertido todo completamente. Y pervertís todo el derecho. No respetaban el derecho de las personas. No importa si era justo. Si no podía pagar, si no podía dar algo, era declarado culpable. Abusaban de la gente, se apropiaban de sus casas, de sus bienes, como hemos visto en el capítulo de ayer. Que edificáis a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia. ¿Qué estamos viendo? Los pecados de los líderes se vuelve a repasar, se los vuelve a mencionar. Insisto, Dios lleva un registro detallado de cada uno de nuestros pecados. Y por eso es que los pecados tienen que confesarse. Si no los confesamos, esos pecados van a testificar al final contra nosotros y serán los que nos condenen. Jesús, cuando habló acerca de las palabras, dice: por las palabras que ustedes digan serán condenados o serán declarados justos. Por nuestros hechos, cuando Cristo venga con su galardón, Apocalipsis 22:12, dice, para dar su paga a cada uno conforme a lo que han hecho. Que edificáis a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia, mediante extorsiones, rapacidad y asesinatos revestidos de legalidad. Una perversión total del derecho. ¿Le es familiar? ¿Lo ve usted? ¿O se está dando en su vida? Sus jefes juzgan por cohecho. Sus sacerdotes enseñan por precio. Y sus profetas adivinan por dinero. Y se apoyan en Jehová diciendo: ¿no está Jehová entre nosotros? ¿No vendrá mal sobre nosotros? Estaban envueltos en sus pecados y seguían afirmando que Dios estaba en medio de ellos para guardarlos de todo mal. Jefes juzgan por cohecho. ¿Qué es cohecho? Soborno. En vez de dictaminar una justicia imparcial, los jueces aceptaban cohechos y pronunciaban decisiones contra los pobres indefensos.
En Levítico, Dios enseñó sobre cómo debían juzgar. No debían favorecer al rico por su condición de rico, ni tampoco debían favorecer al pobre por su condición de pobre. Debían de dar el juicio justo, la sentencia justa. Sus profetas adivinaban por precio. Los sacerdotes y profetas. Los sacerdotes ansiosos de dinero recibían regalos además de su sustento regular. Ya tenían su paga, pero encima recibían el soborno. Y como consecuencia, daban instrucciones favorables a quienes les pagaban el servicio. La palabra de Dios se había vuelto un negocio, como sucede en nuestros días. Se levantan líderes, se levantan autodenominados pastores, autodenominados maestros, para empezar a enriquecerse a costa de la palabra de Dios. Cada mensajero de Dios tiene derecho a ganarse el sustento, sí tiene, pero no a hacer negocio de la palabra de Dios. Y aquí estaba sucediendo. Sus profetas adivinaban por dinero y se apoyaban en Jehová diciendo: ¿no está Jehová entre nosotros? Y es eso lo que anuncian hoy en día los falsos maestros, los falsos profetas. No condenan el pecado, no hacen ver a la gente en qué pecados están envueltos, no les invitan a volverse al Señor de corazón. Simplemente ven beneficios, utilizan el miedo, utilizan amenazas camufladas. ¿Para qué? Para beneficiarse. Un gran negocio. Por eso alguien hace mucho tiempo acuñó aquella frase, dice: ¿quieres ser rico? Funda una iglesia. Por tanto, viene la sentencia. A causa de vosotros, miren, a causa de los pecados de estos líderes, de los profetas, de los sacerdotes, porque ellos arrastraban al pueblo. Pero eso no quiere decir que no había responsabilidad en el pueblo. Claro que también lo hay, porque cada uno toma su decisión. Usted puede escuchar a su pastor, usted puede escuchar a su maestro, pero usted toma la decisión. Usted no puede decir: lo hice esto porque mi pastor me dijo, lo hice esto porque mi maestro lo dijo. No, usted toma su decisión. Usted debe discernir con la palabra de Dios de por medio si es así o no es así. Por tanto, a causa de vosotros Sión será arada como campo y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas y el monte de la casa como cumbres de bosques. Destrucción total. Y sabemos que ese anuncio, el anuncio de Miqueas, mucho tiempo después se cumplió. Y ese mismo anuncio fue repetido por Jeremías, fue repetido por Isaías en el tiempo de Miqueas, en el tiempo final por Jeremías y por Ezequiel, como consecuencia de los pecados de estos líderes. Tus pecados arrastran a los demás. Tus pecados también pueden hacer que mucha gente sea condenada, porque tú tienes una influencia. Cómo usas tu influencia, cómo usas la autoridad que Dios te ha dado, cómo vas cumpliendo tu responsabilidad. ¿Eres consciente de la responsabilidad que tienes? ¿Eres consciente de la autoridad que ejerces? ¿Eres consciente de la influencia que tienes sobre las demás personas? Así como estos líderes fueron juzgados, de la misma manera cada uno de nosotros seremos juzgados. Estamos advertidos. Dios lleva una cuenta minuciosa de cada uno de nuestros pecados. Si hay pecados, debemos de confesarlos. Y es tiempo de enmendar el rumbo si es que no estamos en el rumbo correcto y a ejercer la responsabilidad, la autoridad y la influencia como Dios espera de nosotros. Que Dios te bendiga.
Amén.